En este teórico desarrollaremos los agentes infecciosos no convencionales, viroides y priones. Los viroides son patógenos de vegetales. Están compuestos por ácido ribonucleico desnudo de 300 a 400 nucleótidos. Ingresan a la célula y se dirigen al núcleo comportándose como intrones que se introducen en el genoma de la célula huésped modificándolo. Son de importancia en agricultura debido a que producen la enfermedad del tubérculo fusiforme de la papa, que produce grandes pérdidas económicas. Los priones son partículas infecciosas de naturaleza proteica. Son los agentes etiológicos de las encefalopatías espongiformes transmisibles, conocidas como TCE por sus siglas en inglés. Existen patógenos humanos y animales. En esta diapositiva observamos las principales enfermedades espongiformes transmisibles en humanos. Destacamos en color rojo la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se caracteriza por demencia y mioclonías, de los cuales el 80% es esporádico, 10% hereditario y 10% iatrogénico, con un periodo de incubación que va de 7 meses a 2 años. La otra variante es el Creutzfeldt-Jakob nueva variante, que también presenta demencia y mioclonías. Es adquirido y el periodo de incubación es mucho más breve. El primer registro de enfermedad espongiforme en humanos se describió en una tribu de África. Estaba relacionado con rituales de canibalismo y tenía predominio en mujeres jóvenes y niños, quienes eran los que ingerían el cerebro del familiar que había fallecido. Una vez manifestada la enfermedad, la persona fallecía antes de un año. En esta diapositiva mencionamos las enfermedades espongiformes en animales. Destacamos en rojo el escrapie de los ovinos y la encefalopatía espongiforme bovina, conocida como enfermedad de la vaca loca por su importancia económica y epidemiológica. El escrapie de las ovejas se describió por primera vez a mediados del siglo XVIII en el Reino Unido. En 1936, la patología pudo ser reproducida en ratones de laboratorio en Francia, y se observó que tras un periodo de incubación de 14 a 22 meses, aparecían los síntomas y signos del escrapie de los ovinos. Les llamó la atención a los investigadores la resistencia de la gente a sustancias que normalmente inactivaban virus y otros agentes infecciosos. La aparición de la enfermedad de la vaca loca o encefalopatía espongiforme bovina se dio en el Reino Unido en el año 1986. La epidemia de encefalopatía espongiforme bovina fue desencadenada por alimentos proteicos preparados con restos de ovejas contaminados con escrapie, enfermedad endémica en los ovinos del Reino Unido. Esta contaminación se asoció a un cambio en el proceso de elaboración de dichos alimentos. Las vacas que murieron a causa de la encefalopatía espongiforme bovina generaron uno de los mayores problemas de la ganadería británica, que afectó en primer lugar a la economía, pero también amenazó a la salud pública humana por la transmisión del agente desde el vacuno al ser humano. Las principales características de una enfermedad producida por priones son: presentan periodos de incubación prolongados de 1 a 30 años, con evolución progresiva y fatal. Son enfermedades neurodegenerativas, con signos y síntomas de afectación del sistema nervioso central y, excepcionalmente, del sistema nervioso autónomo. Pueden transmitirse entre animales y del animal al hombre. Existen algunas enfermedades que tienen factores predisponentes genéticos. En el análisis histopatológico se observan destrucción de neuronas porque el agente induce apoptosis celular, apareciendo imágenes de vacuolización tisular. Aparición de acúmulos de SAF, que es la sustancia amiloide fibrilar, que son acúmulos del prión.
Ausencia de respuesta inflamatoria, porque el agente no es reconocido como extraño por el sistema inmune del hospedador. La relación vacuolización-depósitos de la sustancia amiloide es variable para cada una de las enfermedades. En 1982, este investigador, que ganó posteriormente el premio Nobel debido a las investigaciones que realizó con priones, propone el término prion para designar a la partícula infecciosa de naturaleza proteica que ocasionaba el Scrapie. Se reconocen dos isoformas de la proteína priónica. Una es la proteína priónica celular, presente en todas las células del ser humano. Como dato importante, tenemos que esta proteína presenta un plegamiento del 42% hélice alfa y 3% lámina beta. Es sensible a la acción de las proteasas y soluble en detergentes. La proteína priónica celular tiene tres formas topológicas, una forma de secreción y dos formas de transmembrana. Tiene un papel activo en el correcto desarrollo neuronal y también se la ha relacionado con otras funciones, como las que se señalan en esta diapositiva. La otra isoforma es la proteína priónica SC, que significa Scrapie, que es la forma patógena. La misma puede estar codificada por el cromosoma 20 o ingresa del exterior. Su plegamiento es 43% lámina beta y 3% hélice alfa. Es resistente a proteasas e insoluble en detergente. Se puede inactivar por los procedimientos que figuran en esta diapositiva. En esta diapositiva observamos las imágenes de vacuolización y depósito de la sustancia amiloide y las imágenes de las dos isoformas de las proteínas priónicas, celular y Scrapie. La proteína patógena puede ingresar desde el exterior por vía digestiva o parenteral, produciendo lo que se conoce como la infección exógena. Mientras que hablamos de infección endógena cuando se produce una alteración en la secuencia genética que genera la proteína priónica patógena. Se distribuye en todo el organismo, pero se concentra en tejido linfoide, sistema nervioso central y nervios periféricos. La hipótesis de daño puede ser por acumulación de la proteína no degradable, es decir, la sustancia amiloide fibrilar, por acumulación de los priones en los lisosomas, dando vacuolización tisular, o por falta de la proteína priónica celular normal, que induce apoptosis y posterior vacuolización. Respecto a la predisposición genética, está comprobada en aquellas de origen endógeno, mientras que en las patologías de origen exógeno se ha encontrado mayor frecuencia de la enfermedad en las personas que en el codón 129 presentan los aminoácidos metionina-metionina, que se ha asociada a la Creutzfeldt-Jakob nueva variante, mientras que aquellos que presentaron en el codón 129 valina-valina se asoció con el Creutzfeldt-Jakob post-cirugía. Ahora veremos una secuencia de diapositivas donde se presenta la patogénesis propuesta para la enfermedad priónica de origen exógeno. Aquí identificamos la proteína exógena en color rojo. La proteína exógena, que es la patógena, induce a la proteína celular normal para su transformación en proteína priónica Scrapie, es decir, patógena, y se desprende de la célula. La célula continúa sintetizando la proteína celular normal. Las neuronas y los fagocitos concentran la proteína priónica patógena, que era difícil de degradar porque era resistente a las proteasas, lo que contribuye a la vacuolización del tejido cerebral y destrucción del mismo. Ante la sospecha clínica
y el resultado de métodos auxiliares, como la resonancia magnética nuclear, el electroencefalograma y la presencia de la proteína 1433, que refleja daño neuronal pero que es inespecífica, se recomienda, sobre todo en el Creutzfeldt-Jakob nueva variante, la biopsia de amígdala palatina, donde se puede realizar inmunohistoquímica y Western blot para detectar la proteína. El diagnóstico histopatológico se puede aplicar en necropsias. De la encefalopatía espongiforme bovina a la nueva variante del Creutzfeldt-Jakob. En 1995, 2 personas fallecieron por ingerir carne contaminada con priones. Desde entonces, y sobre todo en Europa, más de 200 casos han sido reportados. En la actualidad, la enfermedad priónica en vacunos está controlada, pero no en animales silvestres. Mientras que en los vacunos produce ataxia, en humanos la nueva variante del Creutzfeldt-Jakob origina una demencia progresiva con debilitamiento general y muerte. Se establecen medidas de prevención y seguridad respecto a la atención de los pacientes, a la desinfección y esterilización de los materiales y a la eliminación de los residuos. Las mismas están enumeradas en las 2 diapositivas que siguen. En esta diapositiva vemos las disposiciones de SENASA para evitar el ingreso de la encefalopatía espongiforme bovina a nuestra región.